Mi gente, le quiero explicar un concepto bueno y clave, que es una administradora de riesgos laborales. ¿No le suena? Se lo pongo como lo dicen en la tele. Le pregunto, ¿sabe usted qué es la ARL? Oiga, pongamos que usted se encuentra en su trabajo y que Dios no lo quiera, a usted le pasa algo malo. Un accidente trabajando o algún tipo de enfermedad. Eso es lo que se conoce como un riesgo laboral. Óyeme, ¿quién paga el médico y los medicamentos, nene? Tu seguro laboral, o mejor dicho, la ARL, que debe de encargarse y ayudarte con los casos de accidente y enfermedades que te pasen en tu trabajo. Si eres empleado en cualquier tipo de rubro, pues déjame decirte que tú tienes el seguro. Oye, me busca información, saber es importante, hermano, ya que te cubren si pasa algo de camino a tu trabajo. Y atento a los videos de la TV y las redes, que te diré los beneficios que tienes con la ARL. Tu seguro laboral te ayuda y te conviene. Más información de cómo usar los servicios de la ARL. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. En ese teléfono usted recibe todas las informaciones necesarias para que usted haga su aporte y fortalezca los programas de apoyo, de ayuda al prójimo que tiene esa institución, regentada por personas serias, manos no pecaminosas, manos sin fines de lucro. 809-443-8010. Señores, el jueves pasado, cuando estuvo José Santos Taveras acá, presidente de Planeta Sur, José hizo una denuncia aquí, señaló con claridad meridiana lo que pasó en la Cámara de Comercio de Santo Domingo.
creo que se llama Cámara de Comercio e Industria de Santo Domingo. Se supone que ese es un organismo neutral, como señalaba él, eso es un organismo para defender los intereses de las instituciones comerciales, industriales, bien. Se registran allí, tienen que tener un control de sus registros industriales, comerciales, etcétera, etcétera. Pero ese es un organismo que es para defender a los empresarios, no para servir de trampolín o para servir de tortura o para, claro, en lenguaje figurado estoy hablando, para servir de rodillo o de lugar para hacer transacciones espurias, transacciones realmente dolosas. No es para eso. Él dijo, José Santos Taveras dijo, y se quejó de que dos instituciones, porque Planeta Azul es una institución en este país, empresarial. Ahora, el CONED y la Asociación de Industria de la República Dominicana están calladas, no han dicho nada ante una denuncia tan grave como la que dijo José ahí. Que el presidente de la Cámara o del Consejo que tiene que ver con eso, de la Cámara de Comercio, es un empleado de la familia Vicini con la que él tiene su litis. Porque ese señor es el presidente de CRESO, un organismo que financian los Vicini para atender a los atletas de alto rendimiento. Entonces, esa es una denuncia muy grave porque esa Cámara se prestó a cambiar el registro de esa empresa en cuestión de horas, cuando eso es un asunto que se tiene que hacer con toda la prudencia y todo el tiempo necesario. Y deja mucho que desear. Pero resulta que en la Asociación de Industria, el presidente de ahí, yo no sé si ya, bueno, yo creo que ya lo cambiaron. Yo creo que ya ahora está, creo que es el hijo de Celso Marrancini, será, yo no recuerdo, pero Celso es un hombre serio. Pero el que estaba ahí antes, que Campo de Moya Campos, un empleado de los Vicini también. Es que por doquiera, esa familia que económicamente, vamos a decir, ha sido una familia en este país, diríamos, de principalísimas decisiones e importancia. No hay duda de ello. Pero éticamente queda muy mal parada, porque ya uno ve cómo que han sido los negocios en más de 100 años. Porque son muchas las cosas que han pasado aquí. Lo que pasa es que este es un país que le tiran neblina y cal para enneblinar y para hacer una humareda o algo para que no se vean las cosas, pero aquí se han hecho muchas bellaquerías de esas familias poderosas del país. Aquí está claro que no me vengan aquí. Nosotros, yo no tengo nada que perder porque claro, nosotros los pobres, ¿qué vamos a perder? La vida nada más, y la vida es de Dios. O por lo menos el honor es del alma y el alma es de Dios. Entonces, esta gente, señores, influyen en todo, en todo. Si es para poner gobierno, influyen. Si es para quitar gobierno, también influyen. Para derrocar gobierno, también influyen. Para buscar dinero, ahí está. O sea, en todo están. Son dueños y quieren ser dueños de toda la tierra del país, con vocación económica, diríamos, porque parece que para las montañas no le interesan las cosas. Pero señores, eso que se hizo ahí, eso tiene que dirimir, eso tiene que investigarse. Los organismos comerciales y esas instituciones, esos gremios, tienen que investigar esa cosa y ver qué pasó ahí. Pues eso no se puede quedar así. Una denuncia más y ya. José Santos fue muy explícito aquí, lo dijo con claridad meridiana. Mire, el encargado de eso, el señor fulano de tal, yo porque ahora no tengo el nombre, es un empleado de la familia Vicini con la que yo tengo mi litis ahora. Y resulta que ahora le han frenado a esa empresa, le han frenado todas sus operaciones prácticamente, porque le cambiaron el registro comercial de esa empresa, se lo cambiaron en cuestión de horas. ¿Quién se lo cambió?
al consejo el presidente de eso ahí, de la Cámara. Pero resulta que es un empleado de la misma familia Vicini. Entonces, así no, con método así no, porque entonces estamos contra quién es que estamos luchando aquí. O es que esto es Calabria, o es Sicilia, ¿cómo es esto? Señores, las cosas tienen que hacerse con cierta limpieza, con cierta ética, pero nadie, ninguno de esos gremios ha dicho esta boca es mía. Como decía bien José, hoy por mí, mañana por ustedes. Pero bien, señores, en el PLD, el gobierno, el PLD, yo no voy a decir el pueblo, porque no todo el mundo tiene que estar pendiente de lo que pasa en el PLD, pero el PLD y el gobierno que es del PLD están durmiendo encima de un volcán, no hay duda de ello. Duermen encima de un volcán. Hoy se anunció una rueda de prensa, pero lo que se dio fue una declaración de prensa, porque ahí no hubo rueda de prensa. La primera fue la introducción del secretario del PLD, Reinaldo Pared Pérez, fue: no aceptamos preguntas, por tanto, eso no es rueda de prensa. Una declaración de prensa, que más que del PLD, o de un sector, diríamos, como se quiso decir ahí, del comité político del PLD, eso fue la dirección del danilismo como corriente en el comité político, como una forma de ir ya. Eso fue una excusa, como una forma de ir involucrando al comité político en la rehabilitación del presidente. Eso es lo que yo interpreto. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que dice Reinaldo, bueno, miren, nosotros queremos que el compañero Leonel Fernández deponga su intransigencia, su beligerancia frente al Congreso, porque el Congreso tiene que dirimir, trabajar en forma tranquila, porque la democracia y el presidente Fernández tiene que retirar esa beligerancia y acogerse al término democrático de las primarias abiertas. Que hasta el presidente Medina, si fuera precandidato, tiene que acogerse a ella. Ahí es que está el detalle. Yo he dicho que el presidente Medina no me luce reeleccionista y he puesto las fumatas, como yo le he llamado, he puesto las señales de que el presidente Medina, lo que hay en su grupo, yo he dicho, es una suerte de tortura política. No, tortura moral, no, tortura política, vamos a llamarle así, contra el sector de Leonel Fernández, porque dirá, bueno, yo le voy a pagar con la moneda que me pagaron a mí en el 2011, cuando me tenían con esa inquietud y yo tenía que estar callado, el presidente, porque los ingenieros constitucionalistas hacían un esfuerzo extraordinario para que Leonel Fernández cambiara la Constitución, la reformaran y se habilitara como candidato. Eso no hay duda que fue una suerte de tortura política para Danilo Medina. Ahora, cuando la gente del sector de Leonel Fernández hacía eso, claro, había una realidad política. ¿Cuál era? Primero, que no había un juramento de respeto ni un pacto firmado por el comité político, primero. Pero vamos a poner que eso se borra. Segundo, la candidatura de Danilo Medina se veía muy chiquita, prácticamente derrotada por un candidato absurdo, por una absurdidad política que era Hipólito Mejía. ¿Qué mucho decir? Que al presidente Medina en esa época, el candidato licenciado Danilo Medina, no podía superar a un hombre que había salido en forma apestosa del poder. Esa es la realidad. Y entonces estaba tan pequeño la candidatura de Danilo que era el riesgo mayor para el PLD perder las elecciones de un hombre totalmente descalificado como era Hipólito Mejía, porque ya
era casi una aberración verlo en los niveles que llegó, prácticamente venciendo todos los pronósticos y todas las predicciones. Un hombre que 4 años atrás, señores, en su propio partido político, el PRD, le prohibían montarse en una guagua o en ¿cómo se llama? En una plataforma. No salga visible, no salga públicamente, porque nos va a hacer daño, Hipólito. Hipólito llegó un momento que se tuvo que recoger porque que no lo quería, nadie lo quería. No, Hipólito, no vengas aquí, no opines, no digas nada, quédate frío, no me apoye. Hipólito Mejía se tuvo que recoger, pero parece que la gente no se acuerda de eso. Sin embargo, se confabuló la mitad del pueblo, más de la mitad del pueblo dominicano estaba confabulado con Hipólito Mejía. Y era el candidato que estaba por las nubes. Danilo Medina tan pequeño, la propia estructura de 27 senadores del PLD, todos los diputados, la gente misma de Danilo le pedía, lo mismo de Danilo le pedían a Leonel: no te vayas, Leonel, vamos contigo, porque es que vamos a perder con Danilo. Porque, repito, de los 27 senadores que están ahí, ¿quién no era? Ahí hay muchísimos, ahora son todos de Danilo. Pero en aquella oportunidad habían de Danilo, porque yo tengo un amigo que era, bueno, varios amigos de ellos que son danilistas desde que están ahí. Y aún así, pensaban en Leonel. Hoy eso no es así. No es verdad que si Danilo no va, Leonel Fernández pierda las elecciones, a menos que el gobierno se interese, y Danilo Medina en particular, en ponerle palos en las ruedas y hacer la vida imposible y que esa candidatura, en vez de prosperar, se estanque. Bueno, eso es una posibilidad, de la única forma. Pero eso hay que verlo como una verdadera traición en su propio partido, no hay duda de ello. Eso por un lado. Entonces, el PLD, repito, si es como dice en esta declaración de prensa hoy, que está por ahí, de que el presidente tendría también, si fuere candidato, tendría que acogerse a esa primaria, que el partido las pidió. Nosotros dijimos aquí desde el principio, hace años, señores, si Danilo Medina quiere ser reeleccionista, si me da señales de ir a la reelección, lo primero que él tiene que hacer, entendía yo, con ese 62% que él obtuvo, era presentar la ley del reglamento del referéndum. Porque la Constitución lo contempla, pero hay que hacer un reglamento, qué sé yo, llevar una ley, preparar aquello, pero eso no era difícil. Y además, es la parte más democrática. Sin embargo, el presidente, que tiene un 62%, entonces queda en el poder, tiene el partido todavía unido con él. Si él manda ese referendo, aunque ya él había firmado y había puesto ese transitorio, un año después pudo haberle dicho al país: señores, yo puse este transitorio como una forma de salir de esa crisis en aquel momento, pero eso no es prudente que le pongamos esto a la Constitución para descartar donde somos tan pocos los elegidos como hombres de Estado. Vamos, que se me permita a mí y al futuro de lo que me sucedan, que hagan lo mismo y que vayan a un referéndum, porque eso es el pueblo que va a decidir. No hicieron nada, obviaron eso. Digo, pero entonces él no quiere ir por esa vía. El presidente Medina, en el momento, claro, que despide 8 candidatos, digo yo, despide a 8 instituciones políticas pequeñas, emergentes, no la quiere, la desprecia. Uno entiende que esas son actitudes de un no reeleccionista. Ministros que van en contra y están ahí, en contra de la corriente del presidente, de que mande una reforma o un cambio.
Y resulta que allá en el 11, cuando el presidente Fernández, se le presentó la oportunidad de reforma, tenía un asunto a su favor, no tenía que comprar una mayoría cualificada para hacer la asamblea revisora. Entonces, esta vez, Danilo Medina no tiene tampoco la mayoría cualificada. En el 15 se le permitió comprar a la gente, que hasta uno de sus ministros hizo un libro diciendo de la barbaridad que fue aquello, y se le toleró. Al presidente parece que no se le quiere tolerar de nuevo, que vuelvan al mismo mecanismo realmente dinerario, una transacción dineraria vulgar, indecente, comprar la conciencia de alguien, que eso es, como dice el doctor Castillo, imperdonable. Es decir, esa situación no estaba en el 11 tampoco. Hay que decir esa verdad. Ahora, como pasó en el 15, el presidente no tiene esa mayoría cualificada, entonces hay que salir a comprar, a sobornar. Eso es mensalao, como en Brasil. Que yo he dicho aquí que el jefe de ese mensalao, los dos jefes del mensalao de Brasil, es decir, de los sobornos en el Congreso, están presos los dos. El presidente Lula y José Dirceu, que era el hombre más poderoso después de Lula dentro del Partido de los Trabajadores de Brasil. Ahora, el presidente desde hace un año o 2 años comenzó a promover las primarias abiertas. Todo el mundo dijo, señores, si el presidente promueve las primarias abiertas es buscando que se sumen a un proceso de primaria la gente que él ha ayudado, que él sale los domingos en sus tareas dadivosas, repartiéndole dinero a las asociaciones, ganando espacio con esta gente. Esa gente no son militantes del PLD, pero podrían votar por él si él decidiera participar o por alguien que él prefiera. Entendíamos que era por una preferencia. ¿Por qué? Porque él tiene un impedimento constitucional. Pues, como hemos oído, en forma hasta atrevida, oímos ahí a este muchacho, a Gonzalo Castillo, que llega ayer y ya le dice a Leonel Fernández, cállese la boca, cállese. Oigan bien, a Leonel Fernández, presidente del PLD y 3 veces presidente de la República. Pero esta declaración de prensa de hoy parece que deja claro la intención ya de ir a unas primarias abiertas, el presidente mandando la reforma, aunque sea la indecencia política más pronunciada y más, realmente, la más odiosa y la más cargada de inconductas, para que el pueblo decida, como las primarias abiertas vendrían siendo una participación popular con todos los 7 millones de votantes que están inscritos en el padrón, podría interpretarse como una consulta popular plebiscitaria. Ahora, el plebiscito o el referéndum consultivo tiene reglamentos que no tendrían la primaria. Entonces, si se quiere enmascarar la participación popular, porque si el referéndum, ¿por qué el presidente no va al referéndum? Con todo ese poder, esa popularidad, ¿le tenía miedo o le tiene miedo al referéndum? ¿Por qué? Porque el referéndum tiene unos mecanismos que yo creo, y es probable que yo esté equivocado, y si lo estoy, pues que me corrija alguien. El referéndum tiene un mecanismo que no lo tienen las primarias abiertas. Primero, no el asunto de los que están inscritos en partidos que después que voten no pueden votar aquí, porque una primaria las primarias son simultáneas, entonces una gente del PRM no puede ir a votar en contra de Danilo. Y además, otra cosa, digo, si vota ya, si vota no podría desplazarse aquí, en el plebiscito no tiene que haber
ningún problema de que usted esté o no esté en un partido, porque un plebiscito es un asunto sin banderías políticas, sin color. Otra, el plebiscito o el referéndum tiene un porcentaje mínimo de participación. Hay que decir, bueno, miren, tiene que ir por lo menos el 50% o el 60% de los votantes tienen que participar en el plebiscito. Y de ese 50% se gana con el 50 más 1 de esa participación. Las primarias no tienen eso. Las primarias yo creo que tienen un porcentaje absoluto. Bueno, mire, ¿cuántos fueron a votar? 300,000. De esos 300,000 o 400,000, yo saqué 250,000. Ya gané. ¿Qué sé yo? Por poner unos números así, arbitrarios. Es decir, el referéndum no tiene unas especialidades que no la tienen las primarias. Pienso yo que es así. Tal vez yo estoy equivocado, repito. Pero el presidente y su gente, y por ahí es que yo pienso que el presidente vendrá entonces con un discurso en esta semana o en la próxima. Pueblo dominicano, como yo quiero que el pueblo sea quien tenga la última palabra, yo le propongo que para la reforma de la Constitución, de tal forma que me permitan a mí rehabilitarme como candidato a participar en las elecciones del 2020, retirar ese transitorio, pero no quiero que se vea en forma arbitraria que yo quiero imponerme, pero eso sería una imposición de la reforma porque usted tiene que comprar los votos de la mayoría y eso es soborno. Entonces, soborno y lavado de activos para justificar una mayoría, eso es grave. Pero el presidente lo obviaría porque diría, bueno, yo lo que quiero es que en la primaria se someta mi nombre para fin entonces de que el pueblo, como las primarias son abiertas, la primaria del PLD, el pueblo dominicano podría venir y es lo mismo que un plebiscito. Pero repito, no es lo mismo que un plebiscito por las cosas que yo acabo de decir. Desde luego, es probable, repito, que esté equivocado. Entonces, parece que ya hay una decisión de ese tipo, por lo que vi de esa declaración de prensa y en ese párrafo donde dice que hasta si el presidente quisiera, y ya uno sabe que eso es, y el mismo Gonzalo, que son su gente de su íntima y sentida amistad, son los que viven diciendo que el pueblo que tiene que decidir y que la popularidad y que el pueblo, eso es el pueblo. Pero repito, son dos cosas distintas. El referéndum consultivo es distinto a esas primarias abiertas, repito, porque tienen los inconvenientes de que el que vota en otro partido no puede votar ahí, mientras que en el referéndum no tendría que ver nada de eso, simple y llanamente es un universo de todo el pueblo dominicano sin colores partidarios, sin padrones partidarios que influyan o no, simple y llanamente que si yo quiero votar a las 5 de la tarde o quiero votar a las 8 de la mañana, puedo hacerlo, sin tener que frenarme de ser un militante votante en mi partido. Eso es una diferencia abismática. Es decir, si por ahí el presidente escogiera eso como excusa para enmascarar su reforma o su participación, como quiera dejaría la impresión, primero, de que ha reformado la Constitución para lucro y beneficio personal. Primero. Segundo, Leonel Fernández, si acepta esa propuesta, si acepta que la primaria abierta tiene el mismo efecto de un referéndum consultivo, porque es participación popular amplia con el padrón abierto y todo, Leonel Fernández quebraría su principio. Y realmente quedaría entonces muy mal Leonel Fernández, porque si acepta eso, ha quebrado el principio de que la Constitución no se negocia.
y que no hay marcha atrás. De todas formas, vamos a ver qué puede pasar, el escenario que viene y en el cual Leonel Fernández podría entonces tener que tomar una decisión histórica o dolorosa con fines de llegar al certamen del año 2020. Vamos a la pausa y regresamos. Tú sabes cuánto te cubre tu ARL todo el tiempo. Tu seguro laboral te cubre un 100%. Si un accidente en tu trabajo te viene a dañar el momento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te chocan de camino a tu trabajo, oye esto, tu seguro laboral te cubre un 100%. Si te enfermas en tu trabajo, apréndete este mandamiento, tu seguro laboral te cubre un 100%. Señores, no es relajando, ustedes escucharon bien. En el trayecto a tu trabajo te cubrimos también. ¿Y quién paga ese seguro? Eso lo tiene toda la gente y lo paga tu empleador, o mejor dicho, tu jefe. Y yo sin pagar ni un peso, ¿cómo es que eso se mueve? Asegúrate que tu empresa esté afiliada a ARL. Tu salud 100%. Así cualquier es fotogénico, tu ARL te cubre todos tus gastos médicos. Y que esa ARL ya te lo dijimos claro, es el seguro que te cubre por lo que pasa en tu trabajo. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. 100% real, 100 te cubre tu ARL. ¿Tú sabías? Pues ve y dile a la gente que tú quieres. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El presidente Fernández ha declarado que hay un laborantismo realmente por la reforma y que ese laborantismo oscuro en la sombra está caminando fuertemente por el área del Congreso y ha mandado, ¿verdad?, estas, diríamos, estrategias de firma, de rechazo presencial a las posibilidades o a la pretensa reforma que se pueda hacer ahí de la Constitución.
Pero realmente uno sabe que hay querellantes y defensores de alquiler que tiene el presidente y su tendencia, o el oficialismo, como se le quiera llamar, pero realmente hay que decir, el gobierno y el propio presidente Medina ha dejado un comportamiento frustrante para la democracia. Esto, señores, tener que ver esa disposición militar allí, con todos los militares, ahora son policías, parece que no quieren, corrigieron no mandar a los guardias frente al Congreso, es un comportamiento realmente frustrante, como le han señalado muchísimo, políticos y no políticos, religiosos, etc. Y gente del pueblo que ha dicho es un exceso, un comportamiento que frustra a la democracia, a un demócrata. Pero el presidente parece que está dando la demostración, o no parece. El presidente y el grupo que le sustenta está dando la impresión, porque ante tanto, como dice Leonel Fernández, laborantismo en la sombra, hay temor a salir del poder. Cuando un gobierno o un presidente teme salir del poder, realmente eso es azote. Hay que tener cuidado porque el talento sin probidad, como decía Bolívar, es un azote. Y eso le está complicando la vida a ese partido, al PLD y al país se la va a complicar también. No hay duda de ello, porque no es verdad que un proceso sismático en ese PLD va a quedar así como así. Hace 4 años que yo planteaba aquí, yo le puse hasta nombre, me acuerdo yo, a la convergencia progresista. Ese era el movimiento que yo entendía que Leonel Fernández tendría que liderar para aquella oportunidad en la cual él cedió porque entregó la sangre del cordero, como se dice, aceptó el degüello y ya esas razones él las ha explicado. Esta vez ha dicho que no hay marcha atrás. Entonces, señores, si Leonel Fernández mantiene esa posición de crítica severa, de observación rigurosa a la Constitución, y el gobierno y el presidente, tosuda o no tosudamente, como él crea que es favorable a sus deseos de no abandonar el poder, porque teme abandonar el poder, yo le voy a decir lo siguiente. El presidente Fernández entonces tendría que irse a la convergencia constitucional o la convergencia progresista. Yo soy un atrevido, le he puesto nombre, pero ¿qué hizo Caldera? Que tengo 4 años diciendo lo que hizo don Rafael Caldera, cuando su atmósfera copeyana, del Copey, se le hizo y se le puso tan enrarecida que tuvo que abandonar el partido que él fundó. Rafael Caldera, que ya había sido el presidente de Venezuela. Rafael Caldera se fue del Copey porque fue asediado, fundó la convergencia entre un grupo de partidos pequeños de distintas ideologías y logró unir una candidatura, mantener una candidatura allí que salió ganadora, triunfante en esas elecciones. Y demostró el liderazgo que tenía Rafael Caldera. Derrotó a su propio partido, que no era el poder, desde luego, derrotó a los adecos que estaban en el poder. Entonces Caldera se hizo con la presidencia de la República. En este caso, hay una diferencia. El partido que está en el poder es el PLD y uno de los candidatos que estaría compitiendo en unas elecciones es el presidente. Ahora, el presidente como candidato de la facción que le quede en ese PLD, con el nivel de descrédito y de realmente los escándalos que ha habido, los cuestionamientos que ha habido a situaciones que afectan
las conciencias nacionales, porque hay que decir esa verdad, ha habido escándalos que afectan las conciencias nacionales. Entonces el presidente tendría que arrastrar todo ese lastre de su gobierno y su figura también. Él dirá, bueno, yo he hecho un trabajo de gobierno que eso me favorece porque hay mucha gente de la que no es PLDista que votaría por mí. Bueno, eso sería el planteamiento del presidente, que iría en mejor ventaja que un candidato que no sea presidente. Eso es indiscutible. Leonel Fernández tiene una ventaja de que tiene un liderazgo que levanta emociones, como yo he dicho. Podría formar un tercer polo con respecto al PRD y el PRM. Del PRM, Leonel Fernández podría llegar a un acuerdo de segunda vuelta, porque lo más probable es que haya una segunda vuelta en un escenario político de 3 polos. Y son 3 polos que podrían terminar en un Leonel Fernández y un Danilo Medina compitiendo, que yo también le llamé a eso sería el gran encuentro del siglo o del milenio. Ese sería el combate del milenio. Porque imagínense ustedes, todos gallos peleando una candidatura a la presidencia. Pero esas son decisiones que tenía que tomarlas, son extraordinarias y tendría que tomarlas Leonel Fernández, porque no le va a quedar remedio de mantenerse en ese partido en una situación ya jugándose el gobierno el todo por el todo, porque el gobierno, si se mete en eso, es jugándose el todo por el todo. ¿Por qué? Porque no teme salir del poder. Eso es toda la evidencia. Ahora, si el presidente no quisiera y dice, bueno, miren, para yo evitar estos traumas, vamos a dejar que sea Leonel, pero le vamos a poner la vida imposible y le vamos a poner palos en las ruedas. Eso sería traición. Y resulta que terminaría, y el último mono es el que se ahoga, como dice el pueblo dominicano. Eso podría terminar con un parecido, porque la historia, la callada se venga, con Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco, todo el mundo sabe que en paz descanse, quiso sacar a Jacobo Magluta de circulación. Muerto Antonio Guzmán, que era un adversario, el más pesado de sus adversarios. Un Peña Gómez, mantenido allí como un líder, pero su condición, su origen, era como su color, su negritud, como que le impedía ser candidato y ser presidente. Entonces, Salvador se quedaba como el rey de la selva. Un Balaguer ganaba, pero Balaguer ya era un pie en la fosa y un pie afuera. Es más, el hoyo como abismo era el suelo de Balaguer era el abismo. Vamos a decir, el abismo como suelo. Ya estaba Balaguer. Salvador Blanco jugó a que él se iba a quedar reinando, el león de la selva. Terminó siendo el león, pero de la cárcel de la fe. Si Danilo Medina, su gobierno, intentare, por ejemplo, en una situación como esta, que Leonel Fernández se vaya a una candidatura en el PLD con las dificultades propias de palos en las ruedas, entonces pueden terminar todo como Salvador Jorge Blanco. Así de sencillo. Y yo le voy a decir una cosa. Lo que Salvador hizo para estar en la fe es una cosita para los detalles que hay ahora. Que uno sabe que hay muchos problemas. Es decir, que hay que andar con pie de lana. Porque el león, como se dice, se queda dormido ahí, vienen las moscas, los buitres y todo entran. Pero si el león se sacude, eso es un lío. Hay que estar claro con esas cosas. Yo decía aquí el viernes, si mal no recuerdo, en el PRD votaron, desde el poder, votaron a Atuey de Can, que en paz descanse. Pero Atuey tenía un 3, un 4%, un 3, un 5% del PRD, de ese PRD de Peña. ¿Por qué a Peña no lo votaban del PRD?
Salvador pudo haber mandado una reelección, nada más tenía que votar a Peña Gómez. Pero Peña Gómez era el líder de ese partido y levantaba emociones. No se podía votar a Peña. Pero votaron a Atuey, porque Atuey no era el líder de ese partido, no levantaba las emociones en ese partido. Hipólito Mejía lo votó, siendo un menos PRDista, pero 100 veces menos PRDista que Atuey de Can, con menos mérito PRDista que Atuey de Can, 100 veces. Pero era el presidente de la República. Con Danilo Medina se puede pensar lo siguiente, lo mismo que Hipólito Mejía. Mira, vota a Leonel, haz que lo voten como hicimos nosotros con Atuey. Bien, pero Danilo sabe que no es lo mismo votar a Leonel Fernández que votar a Atuey de Can. Porque que Leonel tiene otros porcentajes, que son porcentajes que van a cambiar el cuadro electoral del país. Esa es una verdad de puño, de a puño, que no se puede negar. Entonces, no es lo mismo. Un cisma en ese partido le va a traer la desgracia al PLD y al país. Y quién sabe cómo van a terminar esas cosas. Por tanto, esta crisis del PLD realmente no va a estar, como dicen, en horno de baja incandescencia. Es un horno de mucha incandescencia porque, repito, está durmiendo sobre un volcán, el PLD. Y el gobierno también, porque hay que estar claro en eso. Eso está muy, pero muy claro. Entonces, esa debilidad estructural que se va a quedar ahí, porque ¿qué es lo que trae eso? Eso trae enemistades, disgusto, eso trae alejamiento, eso trae, hasta en la misma oposición hay un replanteamiento, porque quién sabe si hasta el propio Leonel Fernández asume un papel de líder de la oposición en una situación como esa, porque hay una oposición muerta, una oposición dubitativa. La oposición va a quedar muy mal, déjenme decirle. Fíjense si el cuadro político se cambia de tal forma que Leonel Fernández podría liderar la oposición a este gobierno. Porque si el gobierno pasara esa reforma o ese cambio de la Constitución, para no llamarle reforma, si el Partido Revolucionario Moderno asume el papel de ceder los votos que se necesitan, queda realmente marcado. Que lo hicimos buscando que se divide el PLD. Están marcados. Bueno, lo hicimos para que se cambie la Constitución, porque entonces los votos de febrero pueden marcarnos números muy malos para las elecciones de mayo, y entonces nosotros queremos que se unifiquen las elecciones. También quedan marcados como opositores oportunistas. Y eso puede también conseguir un debilitamiento de ese partido y de esa oposición. Igualmente muchos de esos PRDistas que están con los que están en el gobierno cobrando son los que están, pero los que no están cobrando están a disgusto en el PRD. Leonel Fernández podría conquistar a esa gente en un polo y, repito, podría llevarle un candidato a la vice de ese polo entre PRDistas y PRMistas. Y podría liderar la oposición ante un Danilo Medina instalado allí sobre la base del poder y transacciones realmente cuestionables que van a venir, y esos recursos públicos y todos esos escándalos que hay de corrupción, esas cosas hay que sopesarlas porque uno no sabe lo que va a pasar. Hay que decirlo con esa franqueza. Es decir, el país, el PLD, estamos encima de un volcán, durmiendo encima de un volcán, o despierto encima de un volcán, pero no puede coger la erupción y el vómito de esa lava incandescente y arroparnos a todos. Esa es la pura verdad.
ese hundimiento integral que ha visto el doctor Castillo en su respuesta, como siempre en sus preguntas, con esa pedagogía del doctor Castillo, uno tiene que irle haciendo caso porque puede venir el hundimiento integral de la democracia dominicana, o un gobierno se revela y el gobierno ¿cómo diríamos? Se vuelve selvático en un momento dado, preservándose o tratando de preservarse, y llega a los extremos más increíbles. Y entonces vendría una situación dolorosa para el país. Hay muchísimas situaciones que uno no sabe. Estas cosas uno las plantea así porque el papel de nosotros es ver todas esas cosas que podrían pasar aquí y lo que puede pasar. Repito, puede que un Leonel Fernández revelado o expulsado de ese partido, si es que le expulsaren, tiene que pensarlo bien el gobierno, porque él lideraría probablemente a la oposición, repito, porque el PRM se comportaría ya no ni siquiera como un partido bisagra, sino como un partido de oportunistas y de logreros. Gente que va a cobrar 30 o 25, 15 o 20 millones de pesos por ceder su voto para completar una mayoría. Primera acusación grave que caería sobre el PRM, y segundo, que se pondría de acuerdo con el sector oficial para cambiar la Constitución también. Es decir, se colocaría en una posición de logrería, de oportunismo, de transacción dinerarias, que es lo más vulgar e indecente en política. Realmente, porque usted puede ser un tránsfuga. Yo me voy, cambio de partido y estoy cambiando de color o de ideología, pero no por una transacción dineraria. Pero cuando usted se va por una transacción dineraria de un partido a formar una mayoría para otro, señores, eso es gravísimo. Eso es gravísimo, perdón. Eso es lo más espurio, eso es lo más grave desde el punto de vista ético y moral. Eso es tortura, como dice. Eso usted no viviría jamás tranquilo. Jamás viviría tranquilo. Pero esa es la pura verdad. Fíjense que hubo en el 2004, señores, el gobierno de Hipólito Mejía compró 11 diputados del PLD y lo votaron a esos 11. Esos son 11. Esos son 11X en este país. Esa gente jamás han vuelto a sacar la cabeza. Se quedaron con esos chelitos, pero esos murieron políticamente. Porque eso es una fealdad, una indecencia política. Realmente esa es la verdad. Yo dudo, no sé si el PRM, cuál es la posición del PRM, pero la verdad que eso va a crear una situación diríamos, de indefensión para ese partido, porque tendrían que ser gente muy serviles y muy gente de una incondicionalidad jurada, que ante hechos tan graves como eso, políticamente hablando, ese saltimbanquismo político, realmente que pase eso y que eso pase inadvertido en ese partido. La verdad que el panorama luce interesante, porque pueden venir muchas cosas que realmente uno no es arúspice, ni somos pitonizos para estar diciendo o advirtiendo futuro. No somos futuristas tampoco en ese aspecto. Pero la realidad política nos dice que esas son las cosas con las que podemos vernos realmente envueltos en poco tiempo. Vamos a seguir mañana con estos temas. Yo había prometido mañana poner el programa, repetir ese programa que ya tiene 1.400 visitas, qué sé yo. El programa en que participó José Santos Taveras aquí, pero lo vamos a hacer el miércoles o
mañana confirmamos. Gracias por su atención y nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.